Estamos todos a la espera de la expectativa de lo que va a suceder hoy por la noche, la firma del Pacto de Mayo, pero también hay otros temas muy trascendentes para seguir hablando y seguir analizando, como por ejemplo la desaparición de Loan. Y por eso tenemos en nuestros estudios a Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación, que con mucho placer recibimos porque nos interesa su mirada sobre estos temas que están haciendo sufrir mucho a la Argentina. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, es doloroso para todos los que somos padres o abuelos, que sabemos que ese pibe podría ser el pibe de cualquiera de nosotros. Me parece que la gente tiene que seguir movilizada, que no tiene que ser la movilización violenta, porque eso le hace el juego a los que quieren ocultar las cosas, que tiene que avanzarse en la justicia federal, tratando de recuperar todo el tiempo que perdió la policía de la provincia y la justicia provincial, que yo siempre he dicho, el tema de la frontera es un tema muy delicado. Nuestras fronteras son muy permeables. Cualquiera que haya ido a la frontera con Bolivia, a la frontera con Brasil, sabe que se pasa caminando, que no es necesario pasar por un control, pasás por cualquier lugar de la selva, que a Paraguay se pasa con un bote en cualquier lugar, con lo cual el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de autos y de partes de autos es constante. Y estamos hablando de un delito monstruoso como es el tráfico de la trata, tercer delito mundial en movimiento de dinero después de las drogas y las armas. Y evidentemente acá hay bandas, y quien niegue las bandas de trata está negando la realidad y está arriesgándonos a todos. Y que encima nos encontramos, Carlos, en una investigación que el comisario 9 de Julio está imputado y está procesado, que una funcionaria de 9 de Julio también se encuentra en la causa con su marido, ex agente de la Armada, no solamente por una cuestión social y económica que recién estaba contando y el pase a frontera, sino dentro de la misma provincia, funcionarios políticos y en este caso de seguridad como están implicados y eso da mucha angustia, ¿no? Sobre todo también para los habitantes de Corrientes, que tienen mucho miedo. Y tienen razón en tener miedo. Yo te digo, yo veía en la televisión que la Policía Federal, la Gendarmería, custodian los lugares y hacen bien, porque si muestran a la policía de la provincia, la gente se va a poner más enojada. Porque ellos viven ahí, saben lo que pasa, saben toda la vida de todos los días, todas las injusticias de todos los días. Estamos hablando de gente muy humilde. Vos fijate que ahora apareció que a esta señora le ofrecieron una casa y... una moto. Claro, para que diga una mentira. Yo el día que Laudelina habló dije, atención porque esto puede ser una maniobra. Hice un tuit, ahora se llama X, para aclarar esto, porque puede ser una maniobra. ¿Por qué? Porque el delito de un accidente aún con muerte es la 10ª parte de pena de la trata. Entonces era claro que estaban desviando la atención. Y cada día que pasa es peor para el pibe. Ahora, con este trasfondo que hablamos de fronteras muy débiles en la Argentina, con la historia, con todo lo que nos fue pasando en el norte argentino, por ejemplo, ¿por qué no actuó rápidamente la justicia federal? ¿Por qué no hay un protocolo que tiene que pasárselo a la justicia federal? Claro. ¿Y por qué se pasó tan tarde? ¿Por qué se declararon incompetentes tan tarde? Tan tarde, sí. Y ¿no? yo tengo la misma sospecha que ustedes. Pero no tengo pruebas. Está claro que una demora injustificada, un tema que debía haber estado 24 horas después notificado a la justicia federal. Claro. ¿Nos subestiman un poco como habitantes y como ciudadanos cuando pasan estos casos y la justicia no actúa o se demora y nos encontramos con tantas trabas en el momento? Tenemos un pasado en muchas cosas y también en esta muy doloroso. En esta Argentina han matado chicas, las han violado, las han asesinado, ha desaparecido mujeres, han desaparecido pibes y mientras haya impunidad, las bandas siguen trabajando. Entonces, a mí me parece que la lucha contra la impunidad es muy importante. Lo que dijo la ministra Burrich de que tiene que estar abierta a todas las posibilidades es muy importante. El proyecto de ley de Milei de lucha contra el crimen organizado en el Mercosur, otro tema sobre el que hay que avanzar, más allá de la bandera política, ¿no? Estábamos hablando del Pacto de Mayo, pero uno de los temas de los pactos políticos en un país tiene que ser que el crimen organizado es enemigo de todos y es un enemigo de los países vecinos, porque es un delito típicamente transnacional. Todos los que hemos hablado, drogas, trata de personas, robo de vehículos, muchas veces con sangre que pasan a Paraguay,
todo eso es delito transnacional. Si no hay un acuerdo entre las fuerzas de los diversos países, la cosa se complica mucho, y se complica mucho cuando vos tenés lugares como Ciudad del Este, que son realmente un cúmulo delictivo de todo tipo, ¿no? Ahora, Milei y también Patricia Bullrich viajaron a El Salvador para estar en contacto con Bukele y el plan de seguridad que llevó en ese país. ¿Se podría aplicar algo parecido en Argentina? Es muy pequeña El Salvador. Digamos, lo de Bukele lo que ha sido es, primero, claramente una sociedad que se cansó. Lo primero que hay en El Salvador es una sociedad que se cansó. Dos partidos, uno de izquierda, uno de derecha, tan corrupto el uno como el otro. La gente viendo que las maras, los delincuentes, se apoderaban de los barrios, y este hombre empieza con una actitud firme frente a las maras, gana la Asamblea Legislativa allá. La Asamblea Legislativa es única y se vota por todo en un momento, no como la Argentina, que en el 25, aunque gane Milei, va a tener en lugar de 7, 14 senadores, no va a tener mayoría. Ahí, en una sola elección tuvo mayoría, hizo las normas necesarias y logró una estructura de defensa de la gente que la gente agradece. Hoy Bukele es un fenómeno en todo Centroamérica, ¿no? Y de hecho lo que tiene que ver con la inseguridad en la Argentina cambió en cuanto a la opinión de los argentinos. Se hizo un sondeo hace muy poquito y ya no está en uno de los primeros puestos que la gente tenía miedo a esa inseguridad. Evidentemente también las políticas que quieren aplicar o que se aplican actualmente con este gobierno empiezan a funcionar o a la gente le gusta, ¿no? Sí, pero faltan normas, ¿eh? Faltan normas. Acuérdense que cuando mandó Milei y Patricia Bullrich el proyecto penal, estaba incluido un tema fundamental, que si en tu casa se mete gente y vos lo matás, no sos responsable. Un ladrón adentro de tu casa es lo que se llama en Europa el ataque al castillo. Entonces, eso no salió. Es una ley que tiene que salir. Como el tema de la minoridad, como el tema de construir nuevas cárceles y estas cárceles para los peligrosos aislarlas. El tema de la seguridad, por supuesto, está en agenda, una de las preocupaciones de los argentinos. También lo económico, que va a pasar con la República Argentina, con el gobierno de Javier Milei. Pasaron estos 6 meses, se va a firmar el Pacto de Mayo. ¿Cómo llega el gobierno de Javier Milei? Llega con una parte importante que lo acompaña, inclusive gobernadores que no son de su fuerza política. Esto es muy importante, siempre quería hacer un acuerdo. Obviamente todavía falta avanzar mucho. Logró 2 leyes muy importantes para un partido político casi inexistente parlamentariamente, ¿no? Con 7 senadores y con, no sé, 70, 80, no sé cuántos diputados tiene, muy difícil poder sacar nada, ¿no? Pero bueno, lo lograron, creo que un gran trabajo del ministro del Interior, ahora jefe de gabinete, y creo que estas normas van a empezar a ayudar a lo que estamos buscando todos, que se acabe la inflación. Ahora, esta decisión de cortar la emisión para pagar lo que se llama LELIX, LEVAP, PUTS, es muy buena, porque eso implica también que va a haber menos circulante para aquello que no tiene que tener circulante. Y por eso es tan malo lo del gobernador de La Rioja en este momento de sacar una cuasimoneda. Yo, en febrero, cuando él anunciaba que iba a sacar una cuasimoneda, hice un artículo en Infobae para explicar que era un error, que no cometieran los errores del 2001. Bueno, o no lee o no escucha, pero lo cierto es que esto es muy malo. ¿Por qué? Porque armás un sistema de emisión, que es un sistema de emisión encubierto, y que además a los riojanos le va a costar muchísimo. Yo no sé si algún riojano va a escuchar este reportaje, pero digo, cuando le paguen con estos chachos, corra rápido a usarlos, porque cuando el almacenero sepa que cuando le paga al fiambrero que le vende mayorista el chacho, el otro dice no, porque al que me importo de Buenos Aires no le puedo pagar con esto, se va a caer como un piano. Recién hacía referencia a aquellos años donde hubo otras cuasimonedas, en su momento las LECOP, los patacones en la provincia de Buenos Aires y otras cuasimonedas en otras provincias. Bueno, ¿cómo fue esos años? ¿Cuál es el resultado? Porque recién decía, ¿no? Hice una nota en Infobae, pero más allá de eso de que advertir que no está bueno, que va a ser perjudicial para la economía, para contar un poquito más, Cuando uno llega a esta altura de mi vida, trata de explicar que no se cometan los mismos errores que cometimos. Y realmente, en ese momento, los gobernadores emitimos cuasimonedas porque estábamos encerrados entre el gasto público y lo que se llamaba convertibilidad. En mi provincia lo hicimos acordando con De la Rúa. Y entonces, como se podían pagar impuestos nacionales, el patacón terminó 1 a 1 con el peso. Pero en las provincias donde no se podían pagar impuestos nacionales pasó esto que les explico. El mayorista no tenía a dónde colocar
los LECOP, no podía. Entonces se cayeron a la mitad. Y esto es lo que va a pasar lamentablemente en La Rioja. Yo creo que lo que hay que hacer es, lo que no supimos hacer en ese momento, acordar una baja del gasto racional. Una baja que haga que aquello fundamental, salud, educación, seguridad, sí tenga fondos, pero no se gasten fondos en cosas superfluas. Y el presidente Javier Milei dijo que cuando ocurra una situación, podríamos decir, no armoniosa con respecto a estas cuasimonedas, no va a salir a salvarlas, ¿no? No va a salir a rescatarlas. Técnicamente se llama rescatar una cuasimoneda. Efectivamente, el presidente aclaró esto y es importante que hubiera tomado debida cuenta el gobernador, porque lo dijo ya el presidente Milei en su momento, advirtió que no iban a aceptar esto. Entonces, al no aceptarse esta moneda, insisto, a nivel nacional, se caen inmediatamente en su valor y afecta a los trabajadores. Entonces, si vos querés ayudar a los trabajadores, definí, como todo gobernante, vos como gobernador de tu provincia, cuáles son tus prioridades. Y tus prioridades no pueden ser cosas superfluas, sino las cosas fundamentales de la gente. Y que se viene una etapa de desregular la economía, de transformación, un nuevo ministerio. Llegó finalmente Federico Sturzenegger oficialmente. ¿Cómo ve esa llegada? ¿Cómo ve este nuevo ministerio para desregular la economía? Bueno, hay que ver cuando empiece a caminar. Y desregular la economía es buena idea. Bajar esto que llaman hojarasca, nos tortura a todos. Vos vas a hacer un trámite para abrir un pequeño negocio, 1000 vueltas. Tenés que plantar un árbol en la puerta de tu casa, 1000 vueltas. Había un sketch en la televisión argentina, que ustedes no habían nacido, pero había un señor que trataba de plantar un arbolito y le pedían cada vez una cosa distinta. Hasta un día le pidieron pañales para las palomas que se podían posar en el árbol. Siempre una traba burocrática. Claro. Creo que está bien que se saquen las trabas burocráticas. Ahora, el tema de fondo de la Argentina es mantener el déficit cero, mantener la emisión cero, salvo para recuperar reservas, y bajar la inflación a límites humanos. Nuestros vecinos tienen una inflación del 4% anual. Claro. Cuando yo era vicepresidente, el presidente Guasmosi de Paraguay, nosotros teníamos en ese momento 2% de inflación anual, me dijo, ¿cómo envidio a la Argentina? Bueno, ahora Paraguay tiene lo que nosotros teníamos y nosotros tenemos una inflación que ha heredado este gobierno, lo tengo claro, pero que es un peso terrible en el hombro de cada uno de los argentinos. Y envidiamos sanamente esa inflación, ¿no?, que tienen en de todos nuestros hermanos. vecinos, Claro, Chile, Uruguay, Brasil, Chile, Brasil, Bolivia, que está económicamente en una crisis importante, porque Bolivia perdió reservas en una forma acelerada. En 18 meses perdió de 15.000 millones a 2.000 millones le quedaron las reservas. Pero sin embargo la inflación se mueve muy poco. Ahora, Rucauf, teniendo en cuenta este panorama, salió la ley de bases, el paquete fiscal, pero el dólar paralelo comenzó a subir, el riesgo país también. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar hay algunas cosas que están pendientes de aclarar. Primero, ¿cómo se van a formalizar las reservas que la Argentina no tuvo? Es decir, durante el gobierno de Massa, porque Massa manejaba la economía, las reservas bajaron a menos 11.500 millones. ¿Qué es eso? Se metieron con nuestra plata, la que vos tenías, la que el otro tenía, la que alguno tenía en el banco en un plazo fijo, esa la manotearon. Porque cuando te dicen menos 11.500, la sacan de algún lado, es de la nuestra. Muy bien. Eso ahora este gobierno lo consiguió poner casi a cero. Esto es, otra vez están respaldados todos los fondos que están en los bancos. Pero no tiene fondos suficientes para abrir lo que se llama el cepo. Para eso necesita 15.000 millones de dólares. ¿De dónde vienen los 15.000 millones de reservas de dólares? 15.000 millones de dólares. Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF. Esas son las estructuras. ¿Van a venir pronto? Yo particularmente no creo. Porque hay un fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos que a nosotros nos pasa medio desapercibido, porque con los líos que tenemos... Claro. Pero Estados Unidos está sin presidente. Exacto. Claro. Entonces, con un Biden que está knockout, es muy difícil que la secretaria del Tesoro o la representante norteamericana del Fondo Monetario, que es la que corta el bacalao, diga, denle los fondos que Argentina necesita. Argentina está siendo peor tratada hoy por el Fondo Monetario que en la época de Massa, donde todos los días le tomaban el pelo al Fondo Monetario. Pero bueno, es la realidad y es la única verdad. Yo creo que Argentina necesita, además, claramente en materia económica, que los empresarios argentinos comprendan
que este RIGI que salió es sumamente interesante para ellos. Yo sé que se van a anunciar muy pronto proyectos de cobre, porque tenemos la misma veta de cobre que los chilenos, pero de este lado no se podían sacar porque el costo era muy grande, ahora les han bajado ese costo. Hay algunos otros proyectos en materia de gas licuado muy interesantes, pero todo eso tiene que activarse lo más rápido posible, porque lo más complicado para salir de esta situación es la recuperación del empleo. Y la recuperación del empleo solamente sirve si es con empresas nuevas. Exacto. Y también con la propia industria, ¿no? Porque los números no están siendo muy positivos. La construcción que bajó más de un 35%, la actividad industrial también, el desempleo que lamentablemente ha crecido en porcentaje. ¿Y eso cómo se empieza a recuperar también? Bueno, la construcción es un caso especial porque al salir el Estado como gran comprador de obra pública, entonces era lógico que iba a ocurrir. En el caso de la industria, yo creo que hay una parte de precaución. ¿Por qué? Porque la industria a veces está sobreestoqueada. Y siempre han vivido pensando en las devaluaciones y las inflaciones. No va a haber devaluación, la inflación va a bajar, entonces se están cuidando mucho. Claro. Yo creo que en la medida que empiecen a funcionar los inversores más inteligentes, que son los que llegan primero. El otro día yo le decía a un empresario de Houston, mirá, vos podés, para estar bien seguro, podés esperar 2 años. Ahora te va a costar todo mucho más caro. Claro. Pensaba, por ejemplo, en el tema de la inflación, que era una de las preocupaciones de los argentinos, y estamos viendo, afortunadamente, que empieza a bajar. ¿Cómo ve que va a transcurrir los próximos meses, ¿no? Con respecto a la inflación y teniendo en cuenta este panorama económico que van a tardar en llegar esos dólares a las reservas del Banco Central? La inflación va a seguir bajando porque mi ley es muy claro en el déficit cero y en la no emisión. Y la vas a notar, la baja de la inflación mucho más a partir de septiembre. Porque los meses del invierno son meses siempre complicados, sobre todo si el invierno es frío. Gastás mucha plata, muchos dólares en combustible porque en los últimos 25 años no se hizo un solo gasoducto. Se hizo este cañito antes de que se fueran de carácter electoral. Último momento. Nada, no se hizo nada. Miren, hace 25 años Estados Unidos y la Argentina estaban igual en la importación de gas respecto a su PBI. Ellos en 25 años liberaron el sector privado, primer exportador mundial de gas licuado. Nosotros cuando empezó la guerra de Ucrania, ese año nada más, el gobierno de Alberto Fernández gastó 6.000 millones de dólares en importar combustible. Sí. Y que afortunadamente también postergaron los aumentos en los servicios, al menos por estos meses. Claro, crudo invierno y entre la baja de subsidio y también aumento en el servicio se postergó un poco más el segundo aumento para este trimestre. Sí, y eso es bueno para yo igual la gente. en esto tengo una diferencia con el gobierno en el sentido de que creo que hay que bajar los subsidios, pero no hay que darle tantos aumentos. Yo creo que las empresas concesionarias han hecho mucho dibujo. En los años del kirchnerismo han aprovechado muchas relaciones personales y han hecho mucho dibujo. Primero hay que mirar realmente si los subsidios que recibieron y la tarifa que piden es la que corresponde. Obviamente hay que bajar subsidios, porque si no los pagamos todos. Esto cuando me dicen de Aerolíneas Argentinas, yo no tengo ningún problema con Aerolíneas Argentinas, pero ¿por qué los que nunca viajan en avión, que son los más pobres, tienen que financiar el déficit de los que viajamos en avión? Rucauf, teniendo en cuenta el Pacto de Mayo, ¿cómo ve la oposición? Muchos que quizás no van a asistir, algunos gobernadores, también algunos referentes del PRO, por ejemplo. ¿Cómo ve este panorama? Y, por ejemplo, hacemos coalición federal, Pichetto tampoco va a asistir. De cara al 25 va a haber una gran dispersión en los partidos políticos. Porque cuando hay elecciones parlamentarias te poder dar el lujo de no ir agrupados. Entonces vas a tener las listas de Hacemos, vas a tener las listas del PRO 1, la lista del PRO 2, la lista del radicalismo 1, la lista del radicalismo 2 y un montón de justicialismos todos desperdigados. Y además mucha tarea de los gobernadores. Los gobernadores están empezando a acercarse al gobierno federal porque esta ley que salió les permite, sobre todo a los que tienen minería extractiva, crecer mucho, ¿no? Por eso todo lo que vos ves, Catamarca, Tucumán, toda la zona cordillerana está muy antisamado. En San Juan, el crecimiento que va a tener San Juan con este RIGI es muy grande. ¿Y le llama la atención que no estén los miembros de la Corte Suprema hoy por la noche? No, yo, si fuera miembro de la Corte Suprema, tampoco iría a un acto que es fundamentalmente político, ¿no? Otro poder. Es otro poder del Estado. A mí me gusta la Corte siempre
separada de los otros dos poderes del Estado. Es bueno que el Poder Judicial, sobre todo en su máxima instancia, esté separado de las presiones políticas. Y yo veo esta Corte, la verdad, con mucho respeto. Han hecho cosas muy importantes y son gente que tiene formación, que yo los considero personas de bien. ¿Y la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, cómo la evalúa? Y hay que ver si consiguen que pase. Es todo un tema, no solamente el del otro miembro de la Corte. Yo olfateo que esto va a terminar en algún momento con una ampliación de la Corte. Porque es la única forma que haya una convergencia de fuerzas políticas en un Senado donde el kirchnerismo tiene y va a seguir teniendo poder. Porque si bien las elecciones dentro de un año y pico van a ser para senadores también, solo en 8 provincias, no en todo el país. Y la gente se olvida de eso. Por eso digo, a lo sumo la Libertad Avanza pasará de 7 a 14 senadores. Claro. Hace un ratito estábamos tocando varios temas y hacíamos referencia al Fondo Monetario Internacional, ¿no? La quita del cepo, que se necesita, por supuesto, también de ese aval. ¿Cómo ve las elecciones allí en Estados Unidos? Teniendo en cuenta que tal vez, si Trump llegase al poder, sería un poco más aliado de Javier Milei y conseguir algún que otro trato económico. Mire, yo acabo de escribir un artículo para Infobae que se llama Biden se va. ¿Y por qué digo Biden se va? Porque o se va porque se baja como candidato o se va porque pierde. Biden candidato frente a Trump... Se va de todas maneras. Claro, Biden candidato frente a Trump pierde. Pierde muy fuertemente. Ahora, hoy en el Partido Republicano hay mucha tranquilidad. No debieran confiarse. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata puede, en la Convención de Chicago del 19 de agosto, cambiar la fórmula. Claro. Y entonces, en lugar de que se encuentre con Biden, se encuentre con un gobernador exitoso. Y entonces la elección puede ser totalmente distinta. En el caso de que gane Trump, el 20 de enero asume la presidencia e inmediatamente va a cambiar el Tesoro y el representante del Fondo Monetario. Y eso le va a convenir al gobierno de Milei. Pero yo digo, el triunfo de Trump tiene mucho que ver de quién va a ser el candidato que se lo enfrente. Si es Biden, Trump gana. Pero puede no ser Biden. ¿Y quién puede ser? Porque también ya se está hablando de gobernadores, como dice usted, o de la vicepresidenta Kamala Harris, o de Michelle Obama. Bueno, miren, Michelle Obama es la única que está hoy en las encuestas por arriba de Trump. Pero ella dice que no quiere, y es probable que no quiera. Porque cuando vos pasaste por la Casa Blanca, como la mujer de un tipo como Obama, sabés lo que sufre un presidente. Claro. Porque el presidente no es un lugar tan tranquilo como muchos creen. Y menos en Estados Unidos, ¿no? No, en todos lados. Mirá sí, cualquier presidente al comienzo y al final, y pasan 4 años y parece que hubiera envejecido 10. Es verdad. Entonces, Michelle Obama es una rival muy fuerte para Trump. Kamala Harris no. Kamala Harris no tiene el consenso que tendría Michelle Obama. El gobernador más interesante es el gobernador de California, Newsom. Pero el problema es que, ¿qué hace con Kamala Harris? Porque no puede haber 2 californianos en la fórmula. Y también podés poner al gobernador y vas a sacar a la vicepresidenta. Así que esa debe ser parte de las discusiones de hoy del círculo cercano a Biden. Pero Biden, realmente, un tipo al que yo quiero, que se comportó muy bien con la Argentina, que nos donó las vacunas que nadie nos donó. Yo tengo una nieta Down y sé lo que esperábamos, abuelos y padres, que esos chicos pudieron tener la vacuna, porque es muy difícil separarlos de la familia. Esa vacuna moderna nos la donó Joe Biden. Yo siempre se lo voy a agradecer. Fue el único que nos donó vacunas cuando Alberto Fernández compraba vacunas chinas de dudosa calidad. Entonces, lamento mucho lo que le pasa, pero es la vida. Yo estoy muy cerca de la edad de él y algún día me va a pasar lo mismo. Espero lo más tarde que pueda. Pero sería importante que los que están al lado de uno le digan a uno cómo está. Y yo creo que la principal responsabilidad es de su mujer. Así como mi mujer siempre me dice, te estás equivocando cuando me equivoco, yo creo que Jill tendría que decirle a su marido, hiciste un buen gobierno, andate con la gloria de saber renunciar a tiempo. Carlos, ¿y cómo ve la imagen de Javier Milei ahora que está haciendo muchos viajes al exterior? Viajó hace poquito a Brasil este pasado fin de semana, el encuentro con Bolsonaro. ¿Cómo ve esas relaciones? Hay 2 Milei. Hay un Milei presidente de la Argentina
que es un economista y en consecuencia es el jefe de la economía. Yo como siempre me dicen la economía de Caputo, le digo, no se engañe, la economía es de Milei. Caputo es su brazo ejecutor. Bausili es el presidente del Banco Central que él puso y ahora pone a Sturzenegger. Sí. Pero el jefe de la economía es él. Claro. Ahora, en la política exterior él eligió un bando, que es la nueva derecha internacional, donde está la premier italiana, donde está Le Pen, que ha tenido un resbalón impresionante en las elecciones del domingo. Sí. Yo había adelantado que no pensaran que Le Pen iba a tener un camino fácil, porque todos se aliaron para frenarla. Tiene una relación muy buena con Vox, pero quien puede ganar en España no es Vox, es el Partido Popular. Y ha elegido a Bolsonaro como su socio en América del Sur. ¿Por qué lo eligió? Yo creo que fundamentalmente porque Bolsonaro lo apoyó cuando nadie lo apoyaba. Y porque Lula, acuérdense ese día que se puso la gorra de Alberto Fernández en un acto cuando asumió, antes se había puesto la gorra de Cristina. Es un presidente que también es un ser humano, tiene sus afectos, tiene sus desafectos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, es un placer estar con ustedes. Como siempre, con la mirada tan lúcida sobre lo que ocurre en la realidad política, económica e internacional. Un placer, muchas gracias. Carlos Rucauf en Unife. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.